El día de hoy tenemos una conferencia que esperamos que tú puedas recibirla. Tenemos un mensaje que de parte de Dios viene a tu vida para poder traer no solamente un aprendizaje como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, sino también va a ser un aprendizaje que tú puedes llevar a tu vida diaria, tu vida cotidiana. ¿No? Aquí vemos personas que somos productivas, que trabajamos, que estudiamos, que tenemos empresas, que formamos parte de alguna dependencia, somos empleados. Todos aquí somos personas productivas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si no, al final, por favor, el que no esté haciendo nada por su vida, venga al final conmigo. Voy a orar por usted para sacarle ese espíritu de estupor y de pereza que no lo deja hacer nada, ¿no? Porque aquí vemos puras personas que nos empleamos y hacemos cosas por salir adelante. Así que el mensaje de hoy es un mensaje muy práctico. Es un mensaje que te va a ayudar a tener principios, valores. Te va a ayudar a tener cosas prácticas para que tú las apliques en cualquier lado donde estés. Voy a cambiar, ahora sí, el señor de los tamales. Bueno, ahí está. Miren, hasta parezco locutor. Bueno, entonces les comentaba, tenemos ese tema, ahí va regresando. Sí, ok, sí, perfecto, ahí estamos. Y tal vez si tú escuchas el tema del día de hoy y lo comparas con lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, podrás pensar que otra vez lo mismo, otra vez vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con discípulos, y a lo mejor te va a cansar, a lo mejor vas a decir, no, ya, o sea, ya estuvo suave ya de tanto cocolazo, ¿no? Pero si estás aprendiendo algo, si estás atendiendo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas en Selah, es porque tal vez tú estás recibiendo también en tu vida, en tu conciencia, en tu corazón, el llamado que Dios tiene para nosotros en esta iglesia. Si tú te has dado cuenta, nosotros usamos como eslogan Selah, la iglesia de la Ciudad de México, porque esta ciudad necesita, merece, ansía conocer a aquel que puede traer libertad a sus vidas, aquel que puede traer restauración a sus familias, aquel que puede traer una vida completamente transformada a cada habitante de la Ciudad de México. Y por eso en Selah estamos buscando que cada persona que esté en este lugar entienda esto, lo reciba en su corazón, se disponga a ser parte, porque tú y yo estamos siendo llamados a que la ciudad sea transformada a través del mensaje de Jesús. Y esto solamente se puede lograr a través de la actuación, a través de la formación de discípulos, gente que esté dispuesta a reproducir el carácter de Jesús en sus vidas. Y no creas que solamente eso se habla en la iglesia, no creas que solamente esto es un tema religioso, un tema que se tiene que tratar en la iglesia. No, el ser discípulo es una identidad de todos, en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier circunstancia. Tú hoy tienes la posibilidad a lo mejor de estudiar una carrera, de tener un trabajo, de tener un empleo, una empresa, y no naciste sabiendo las cosas que hoy haces. No eres una persona que nació siendo un músico, que nació siendo un ingeniero. No eres una persona que nació siendo una excelente chef o cocinera. No, eres una persona que a lo largo de tu vida has tenido que aprender, adquiriste sabiduría, adquiriste habilidades, adquiriste conocimientos como consecuencia de que estuviste cerca de alguien que te enseñó. Incluso hoy en día es una necesidad constante en cada uno de nosotros el hecho de seguir aprendiendo. Una persona que se estanca en un solo conocimiento está destinada a tarde o temprano quedarse estancado, fracasar, porque no se renueva, porque no aprende constantemente. Y la única forma de hacerlo es a través del aprendizaje, a través de estar cerca de alguien que nos enseñe a hacer las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si no, imagínate que fuéramos todos un grupo de personas que lo sabemos todo. ¿Qué chiste tendría, no? No tendríamos la oportunidad de tener una relación entre maestro y alumno. Y esto no es que hoy descubramos el hilo negro, no es que hoy aquí en Selah o que de mi parte me haya tocado un rayo de luz y me iluminó y estoy descubriendo que es importante ser discípulos. No, la historia de la humanidad se ha encargado en muchas ocasiones de hablar y de tratar de transmitir esta necesidad. No sé, por ejemplo, en la literatura, ¿a alguien le gusta leer en este día? Aquí hay personas que les gusta leer.
Y bueno, aunque no te guste leer, en algún momento en la secundaria te dejaron leer un libro que para todos es muy famoso, ¿no? Don Quijote de la Mancha. ¿Alguien se acuerda de Don Quijote de la Mancha? Pues Don Quijote de la Mancha tenía su discípulo, su escudero fiel, que era ni más ni menos que Sancho Panza, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido pues la necesidad de dar a entender a la gente que es importante que haya maestros y discípulos, gente que transmita conocimientos, gente que transmita habilidades, gente que pueda ayudar a otros a seguir creciendo, incluso a superar a los maestros, ¿no? Y eso también lo tomó el cine. Por ejemplo, en el cine podemos encontrar o descubrimos muchas historias que hablan de discípulos y maestros. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son fans de Star Wars? ¿No? Por ejemplo, en Star Wars tú ves que los maestros Jedi, los guerreros Jedi tienen ahí a sus discípulos y les enseñan a agarrar la espada, ¿no? Y la fuerza te acompañe, ¿no? Y un chorro de cosas que transmiten. Incluso el más famoso de los maestros Jedi, el Yoda, que agarró a su discípulo, a Luke, y trató de enseñarle cómo peinarse, ¿no? Cómo estirarse las orejas. No, bueno, cosas que trataron de transmitir a través de la película, a través de la historia de Star Wars. O más para acá, los que somos ochenteros y ahí disfrutábamos de las películas en beta, ¿no? O íbamos al cine, nos acordamos de una película que pues nos marcó en esa época, ni más ni menos que Karate Kid, ¿no? ¿Se acuerdan de Karate Kid? Y el señor Miyagi, ¿no? Tenía a su discípulo Daniel Sam, ahí le enseñaba las katas y toda aquí la onda, la grulla. Y muchos de nosotros después de ver la película agarramos las esponjas, las estopas, la cera y pulir, encerar, pulir y encerar, ¿no? El maestro enseñándole al discípulo, el maestro transmitiendo conocimientos. Ya un poquito más para acá, los que fueron teleniños como yo, ¿no? Los que nos pasábamos ahí en las mañanas, en las caricaturas, en las tardes, nos acordamos de varios ejemplos, pero uno de los que me acuerdo yo, a ver si hay aquí gente que es de mi temporada, de mi época, o ahí fanáticos de algunas caricaturas. Por ejemplo, está el maestro Cristal con su discípulo Yoga. ¿Alguien se acuerda de eso? No me dejen solo, por favor, si no van a decir este loco ¿de dónde salió? Ay, gracias Pablo. Los guardianes del universo, ok. La caricatura, ¿no? Y bueno, ya más reciente, los pequeños, los niños o algunas generaciones más recientes pues han notado en varias películas como la de Kung Fu Panda, el maestro Chifu, ¿no? Tratando de sacar de las piedras algo que sea importante y tratando de pulir al buen panda, ¿no? Al buen Po. Y cuántas aventuras no pudieron pasar estos personajes y que nos dan a entender o nos ayudan a entender un poquito cómo es la relación entre un maestro y un discípulo, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a dejarnos de cosas que no tienen nada que ver, que nos ayudan, que no nos ayudan en nada. Eso es el mundo de las películas. Hoy vamos a la palabra de Dios, vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de cuál es la relación que existe entre un maestro y un discípulo. Y a través de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy en la Biblia, vamos a descubrir 5 principios, 5 características de discípulos que si los llevamos en práctica, si los ponemos en práctica en nuestras vidas, créanme que van a ser principios que les van a ayudar a que en su proceso de discipulado, tanto aquí en Selah, en la iglesia, como en el proceso de discipulado que tú llevas en tu trabajo, en tu escuela, como el proceso de discipulado que tú llevas en tu negocio, el proceso que estás llevando para aprender y adquirir conocimientos. Si tú pones en práctica estos 5 principios, créeme que vas a tener pronto resultados, que vas a obtener éxito de una manera más sencilla, más acertada, porque la palabra de Dios es la verdad sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra de Dios lo que nos enseña nos puede ayudar a que de manera práctica podamos entender principios, valores que sean de manera especial usados en nuestras vidas y de esa forma tener resultados. Así que son 5 principios. Por favor, ayúdenme con esta conferencia, por favor, pongan toda su atención. Vamos a descubrir de parte de Dios qué es lo que el día de hoy quiere que aprendamos. El tema es ejemplos de discípulos y vamos a ver el primer ejemplo. Si me quieren acompañar, por favor, vamos a leer el primer ejemplo. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 11. Deuteronomio 34, 11. Y aquí la historia nos remota a los tiempos de Josué
y de Moisés. Moisés y Josué. Moisés, el hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de Egipto, el hombre que Dios escogió para traer una vida nueva a su pueblo escogido. Al mismo tiempo que Dios llamó a Moisés, también Dios estuvo formando un discípulo que más adelante tenía que tomar las riendas, tenía que tomar el llamado de parte de Dios con Moisés. Y fíjate las características que tenía Josué como discípulo de Moisés. Dice en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, dice: siempre que Moisés estaba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Y hoy vemos, hoy sabemos a través de lo que la Biblia nos enseña cuáles fueron las consecuencias de que Josué, una persona que estuvo dispuesta a siempre estar al pendiente de las necesidades de su líder, de su maestro. Hoy sabemos cómo Dios después usó a Josué de una manera tan especial. Pero la característica principal que notamos en este personaje como Josué, que lo llevó a ser una persona que tuviera aprendizaje, conocimiento, que aprendiera de su líder, es lo que vamos a leer en el siguiente versículo. Dice el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 9 y 10. Éxodo 17, 9 y 10 dice: allí Moisés le dijo a Josué: elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Pon mucha atención en las siguientes líneas. Dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra las amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mira la característica que aquí encontramos de un discípulo que supo entender su posición, supo entender que en ese momento él estaba bajo autoridad y supo actuar en sujeción a cada una de las instrucciones que Moisés como maestro, como líder, le daba a Josué. Mira, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estamos bajo sujeción. En nuestros trabajos estamos como subordinados en alguna área. Tenemos algún director, algún jefe. En la escuela tenemos a nuestros maestros. En casa tenemos a nuestros padres. Siempre como parte de la convivencia social vamos a estar bajo sujeción o bajo autoridad. En la medida en que tú aprendas a ser una persona que esté siempre dispuesta a cumplir las órdenes, las instrucciones, las enseñanzas que te da la persona que está la persona que está en autoridad tuya, en la medida en que tú te esfuerces por ser obediente, tú vas a tener el respeto, vas a tener la confianza, vas a tener la gracia delante de la persona que está como tu autoridad. Eso es una realidad. Muy frecuentemente podemos encontrarnos con casos en empresas, en dependencias de gobierno, en donde las personas que están allí al pendiente de las necesidades de su jefe, de las necesidades de las personas que están dirigiendo algún proyecto, son las que son en primer lugar llamadas, son las que son tomadas en cuenta para las cosas grandes. ¿Cuántos lo saben? ¿No? Difícilmente alguien que está como ahí a regañadientes, haciendo las cosas al ahí se va, teniendo como actitudes negativas cuando recibe una instrucción, o simple y sencillamente no cumpliendo las órdenes, ellos nunca son tomados en cuenta. Ellos nunca van a ser personas que tengan que sean dignos de confianza para poder encargarles cosas más grandes. Josué entendió esto. Y una de las cosas que siempre hacía Josué era estar ahí al pendiente de su líder Moisés. Dice en el primer versículo que leímos que Moisés iba a la carpa a encontrarse con Dios, a platicar con Dios como un amigo. Y afuera de la carpa estaba Josué, ahí parado, esperando a ver qué se le ofrecía a su líder, esperando a ver qué se le ofrecía a su jefe, qué es lo que necesita. Porque si yo no estoy en ese momento, decía Josué, tal vez me voy a perder de algo. Cada vez que Moisés iba al cerro a platicar con Dios, ¿qué creen? Ahí va Josué, esperando a recibir instrucciones. Cada vez que había la necesidad de tener una batalla, de enfrentar a algún enemigo, ahí estaba Josué al pie del cañón, esperando a recibir instrucciones para cumplirlas al pie de la letra. Yo no veo a Josué con una actitud como la que a lo mejor muchas veces las personas tomamos, ¿no? Cuando recibimos una orden, una instrucción de algún jefe. Ay, ¿yo por qué? ¿Quién es este cuate para venir a mandarme? ¿No?
Imagínate a Josué en el pasaje que leímos, donde Moisés le dice: oye, mañana escójate algunos hombres y vayan a pelear contra los amalecitas. Imagínate a Josué diciendo: oye, pero ¿por qué me mandas a mí como carne de cañón? ¿Que no tienes allá a tu hermano que se cree aquí el muy? ¿Que no tienes allá al tal Ur, que nunca se menciona en la Biblia, nada más cuando estás ahí alzando las manos? No, ¿por qué no los mandas a ellos? No. Josué sabía sujetarse a sus autoridades, sabía reconocer que era una persona que necesitaba aprender a través de cumplir órdenes, a través de cumplir enseñanzas, a través de atender instrucciones. Y de esa manera Josué se ganó la confianza de Moisés, se ganó la confianza de Dios. ¿Y qué crees? Que cuando Moisés murió, el obvio, la persona que tenía que sucederlo era Josué. El primer principio que el día de hoy vamos a aprender acerca de un discípulo, de un ejemplo de un discípulo, de un verdadero discípulo, tiene que ver con aquellas personas que siempre están dispuestas a estar sujetas a sus autoridades y a obedecer al pie de la letra las órdenes, las instrucciones que nuestras autoridades nos dicen. ¿Cuántos están seguros que esto se aplica directamente en nuestra vida cotidiana? Vas en la calle y necesitas ser una persona sujeta a las leyes de tránsito. Estás en una empresa y necesitas ser una persona que esté sujeta a las leyes de hacienda, de comercio, porque de lo contrario no eres digno de confianza. No vas a poder ingresar a otros niveles de autoridad si tú mismo no estás bajo autoridad. No sé si me estoy explicando. ¿Me están siguiendo hasta aquí? El primer principio es este el día de hoy. Queremos ser buenos discípulos, tenemos que aprender a estar bajo autoridad de nuestros padres, de nuestros líderes, de las personas con las cuales trabajamos, que son nuestros jefes, de nuestros maestros. Estar sujetos, atender sus instrucciones y obedecerlas. Si estás recibiendo este mensaje, por favor dale un aplauso a Dios. Vengan este día, vamos a seguir aprendiendo cosas importantes. El segundo ejemplo lo vemos en tres personas que eran discípulos de David, discípulos del rey David. Bueno, nosotros sabemos y hemos escuchado, o tú mismo a lo mejor has escuchado mucho acerca del rey David. Una de las cosas que David tenía es que era una persona que era un buen guerrero, era una persona que para la cuestión del ejército aprendió mucho. De hecho, no solamente aprendió dentro del ejército, sino durante su tiempo como pastor de ovejas. La Biblia nos enseña que este era un hombre que si un oso, que si un león se comía o trataba de comerse a una oveja, él iba, le quitaba de la boca al oso, al león, la oveja la rescataba. E incluso, bueno, todos sabemos o conocemos la historia de David acerca de en aquel momento cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat. David lo derrotó, mató a un gigante. Y todo ese tipo de características que David como líder, como persona, como maestro tenía, fue transmitida a sus discípulos, fue reproducida en cada uno de los discípulos que él tenía, o en la mayoría de ellos. Pero había tres personas que la Biblia nos enseña que eran los tres hombres más valientes del ejército de David. Esas tres personas reprodujeron en su corazón, en su vida, tomaron como ejemplo a su maestro en algo que es muy importante para nosotros el día de hoy atenderlo, que es el hecho de ser valientes. Un discípulo tiene que ser una persona valiente. ¿Valiente en qué sentido? Vamos a leerlo. Mira, dice el libro de Segundo de Samuel. Dice el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 2, dice el versículo 8: los guerreros más valientes del ejército de David eran tres. Segundo de Samuel 23, 8 dice: los guerreros más valientes del ejército de David eran tres. El primero de ellos era José Basebet, hijo de Acmoní, que era el jefe de los tres. En cierta ocasión mató con su lanza a 800 hombres. Mira las características que tenían estos tres valientes, ¿no? Eran tres valientes, pero el más valiente de ellos era José. ¿Cuál era la característica o cuál fue la hazaña que José logró? Dice en este pasaje que él tuvo que enfrentar a 800 hombres solo. Y tú me preguntarás ahorita, a ver cómo, o sea, que era uno de los Avengers o no sé, venía de el planeta Tritón, o por qué, cómo pudo hacerlo, ¿no? Y tal vez hoy podamos decir: oye, pero eso suena muy raro, muy ilusorio, es fantástico, no creo que pudiera haberse logrado. Mira, tal vez si lo vemos así a simple vista, si lo estudiamos de esa manera, podemos pensar que no pasó.
Pero hoy yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y el mensaje que la Biblia dice es verdadero. Yo lo creo, no lo viví, no estuve en ese momento, pero yo creo que esto sucedió. Y no lo creo porque haya superhombres, no lo creo porque a lo mejor hoy en día podemos ver a los rusos tratando de inyectar a sus atletas para que ganen en los Juegos Olímpicos, o los americanos compitiendo con cuestiones ahí del genoma y de sus habilidades. No lo creo por eso. Lo creo porque tenemos un Dios que puede ayudarnos a derrotar cada circunstancia y cada problema, cada dificultad que enfrentemos. Lo creo porque tenemos un Dios que nos llena de sabiduría, que nos llena de fuerza, que nos llena de poder para salir a la calle y si tenemos un problema, enfrentarlo y derrotarlo. Si no estás en este momento, o si no estoy siendo claro con este mensaje, te lo voy a poner de una manera más sencilla. Mañana tú que vayas a trabajar vas a encontrarte en tu escritorio una bola de papeles que no son 800 hombres que tienes que derrotar, pero sí son 800 problemas que tienes que enfrentar. Vas a llegar a tu casa y te van a empezar a llegar los recibos del agua, de la luz, del predial. Vas a escuchar las quejas de tus hijos tal vez. Vas a ir a tu trabajo y de repente te van a empezar a decir: oye, ya salió mal este proceso, ya entregaron mal esta situación. Son problemas, son circunstancias. De repente te hablan de tu familia, tu mamá se enfermó. Y cada vez que tú tienes la oportunidad de estar frente a un problema, debes de recordar algo: Dios te dio a ti la posibilidad de salir adelante de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Pero para eso necesitas ser valiente y decir: aquí estoy, lo voy a enfrentar y lo voy a derrotar porque Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? No es que hoy saliendo de este lugar, aquí está el primero, el segundo, y vas así como en los videojuegos, ¿no? Ahí como en el Contra, ¿no? Ahí matando a todos sus enemigos. No es así. Pero sí Dios pone nuestras vidas ante situaciones en donde desafortunadamente a veces son problemas que rebasan nuestras propias fuerzas, pero con Dios todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces, si tú eres un discípulo que sabe que durante el proceso de su discipulado tiene que aprender a resolver problemas, que sabe que durante el proceso de aprendizaje que está llevando en su casa, en su trabajo, en la profesión que estudias, tienes que ser una persona que aprenda a dar soluciones, Dios te va a dar a ti la fuerza, la sabiduría, el poder, la creatividad necesaria para que derrotes a tus enemigos. Pero tienes que ser valiente, porque es muy fácil decir: no, pues ya está muy difícil, no, ya no puedo, no, mejor dejo la secundaria trunca, no pasa, ya no pude pasar matemáticas, no, es que eso de estar estudiando en una universidad, una licenciatura, no es para mí, ya lo dejo. No, es que eso de emprender un negocio, de tener un negocio propio es muy difícil, tienes que pagar muchas cosas, sueldos, no, mejor aquí tiro la toalla. Los que somos hijos de Dios, los que sabemos que ya no somos esclavos del temor, los que sabemos que Jesús pagó un precio para hacernos libres, para darnos fuerza, para enfrentar nuestras batallas y ganarlas, sabemos que cualquier dificultad, cualquier problema podemos resolverlo y podemos salir adelante. ¿Lo crees? Entonces, como discípulos debemos aprender a ser valientes. Mira, rápidamente te quiero hablar un poco acerca de los otros dos hombres que eran valientes del ejército de David. Uno de ellos era Eleazar. Dice, él era hijo de Dodó, de Ajot. Eleazar estuvo con David en Pasadim cuando los filisteos se reunieron a pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso, no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios le dio una gran victoria a Israel. Otro hombre, otro ejemplo que tenemos de un discípulo en esta característica de ser valientes es Eleazar. Mira, en ocasiones Dios nos da la oportunidad de estar enfrentando dificultades, problemas, estar en un proceso. Y a veces nos sentimos cansados, ¿no? A veces decimos: no, ya yo quiero descansar de la iglesia, ya no quiero estar ahí, ya estoy cansado.
A veces dices, no, es que ya la escuela no es para mí, estoy cansado. No, es que eso de estar orando todos los días por mis hijos es cansado. Es que eso de estar viendo que mi esposo ya de una vez por todas cambie y busque al Señor es cansado. Nos llegamos a cansar por no ver a lo mejor los resultados que esperamos. Nos llegamos a cansar por no tener la respuesta de parte de Dios de manera inmediata en nuestras vidas. Nos cansamos y muchas veces en este proceso de crecimiento, de discipulado, cansados, decidimos soltar la espada. Decidimos decir, no, ya, Señor, haz conmigo lo que quieras. No, pero ya no puedo más. Pero la característica de este hombre valiente, de Eleazar, fue que nunca soltó la espada. Él tuvo que enfrentar a muchos enemigos que en ese momento estaban luchando contra Eleazar. Él agarró su espada y creyó en el Señor, creyó en Dios, creyó en esa palabra que dice que vengan a mí los que están cansados y fatigados y yo los haré descansar y de su interior correrán ríos de agua viva. Creyó en el poder del Espíritu Santo que nos fortalece y nos renueva las fuerzas como las águilas. Creyó en esa palabra que dice que Él restaurará nuestras fuerzas como las del búfalo, que correrán y no se cansarán, porque ese es nuestro Dios. El peor error que puedes cometer cuando estás en un proceso de discipulado, de crecimiento en tu vida, es decir, ya estoy cansado, no puedo más, tiro la toalla. Porque un discípulo no suelta la espada. Un discípulo siempre está dispuesto a seguir batallando hasta que se logre conquistar el proceso, hasta que logre aprender lo que tiene que aprender. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Cuántos en este momento a lo mejor en algún tiempo en su vida pensaron en tirar la toalla, pensaron en dejar la espada, pensaron en descansar de Dios, pensaron en ya no estar tan al pendiente de lo que Dios quería hacer con sus vidas? Oye, hoy tienes la oportunidad de decir, Señor, yo sé que tú me renuevas, yo sé que tú me das fuerzas, quiero seguir conquistando. Los que lo crean, denle un aplauso a Dios, por favor, ayúdenme, denle un gran aplauso a Dios. El tercer hombre, dice la Biblia, era Samá, hijo de Aque, de Arat. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, ellos huyeron. Pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día Dios les dio una gran victoria. Como discípulos a veces necesitamos ser valientes para defender lo que Dios nos ha dado. Hoy tienes un pequeño trabajo, necesitas ser valiente cuando viene una voz a tu vida y te dice, ya déjalo, esto no te está dando ni para comer, ya déjalo. Pero Dios te dio ese pequeño trabajo. Hay un principio en la Biblia que dice que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Así que una persona que es discípulo, una persona que sabe que la palabra de Dios es real, va a defender hasta la muerte lo poco que tiene, porque sabe que más adelante viene algo más grande. Este hombre, Samá, estaba en un campo, dice en otras versiones que era un campo de lentejas. No era un campo de trigo, no era un campo de otro tipo de sembradío que a lo mejor produjera más recursos. Era un campo de lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? Bueno, a lo mejor hay algunos aquí. Pero no, las lentejas no se dan así como frecuentemente, no te van a sacar de pobre. Pero era algo que Dios le había dado para defender. Mira, algo que sucedía con los demás era que salían huyendo cuando venían problemas, pero el discípulo era valiente y permanecía defendiendo lo poco que Dios le había dado. Hoy en día tal vez tú formas parte de Selah, de esta iglesia, y tienes la oportunidad de servir, de estar en una área de servicio como voluntario. Y a lo mejor tú dices, no, eso de estar recibiendo a la gente, sonriéndoles, tirando la mano es muy poco. Ya mejor tiro la toalla y me voy. No, es que eso de estar dando información a la gente que llega, eso de estar, ¿crees que es muy poco? ¿Crees que mereces más? Yo creo que sí, yo creo que Dios puede darte más, pero hoy tienes algo, defiéndelo hasta la muerte, defiéndelo, que Dios te va a dar cosas más grandes. Permanece valiente y fiel y vas a ver que Dios tiene algo más grande para tu vida. Y lo mismo pasa en todas las áreas en las cuales te desenvuelves. Hoy a lo mejor tu trabajo solamente te implica sellar documentos. Hoy a lo mejor tu trabajo solamente te implica el poder recibir cartas. No sé, tienes que ser fiel.
valiente y defender lo que Dios te ha dado para que después vengan cosas mejores. 3 ejemplos de valentía, 3 ejemplos de discípulos que fueron valientes en este proceso. Vimos en primer lugar, el primer principio, Josué como discípulo, un hombre que estuvo sujeto a sus autoridades, un hombre que atendía las instrucciones, obedecía, ponía todo su esfuerzo, todo su empeño en llevar a cabo las instrucciones. En este ejemplo vemos a 3 hombres valientes que, a pesar de las circunstancias, de los problemas, siempre estaban dispuestos a seguir adelante. Vamos a ver un tercer ejemplo. ¿Quieren seguir conmigo? ¿Sí? ¿Están siguiendo conmigo? Ok, el siguiente ejemplo lo vemos en un clásico. Un clásico en la Biblia, y a lo mejor tú te sabes esa historia, pero hoy vamos a ver algo muy especial de lo que hace un discípulo, y lo vemos con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, el profeta Elías, un hombre de Dios que desde muy pequeño fue consagrado para servir a Dios, que desde muy pequeño tuvo en su corazón el dedicar su vida a ser un discípulo de Dios. En ese momento él, durante muchas etapas de su vida, tuvo la oportunidad de tener discípulos, gente que estuviera cerca de él, pero ninguno de ellos tuvo el corazón y la actitud que tuvo Eliseo. Dice la palabra de Dios que un día Dios le habló a Elías y le dijo: oye, tienes que ir a ver a Eliseo y tienes que llamarlo para que sea tu discípulo. ¿Y sabes por qué Dios le pidió a Elías que fuera a buscar a Eliseo? Porque Dios encontró en Eliseo una actitud que tú y yo debemos desarrollar si queremos ser buenos discípulos, si queremos ser personas que tengan éxito en todo lo que hagan. Mira lo que sucedió con Eliseo y Elías. Dice en el libro de Reyes, segundo Reyes, capítulo 2, versículo 1: Dios había planeado llevarse a Elías al cielo en un remolino. Ese día Elías y Eliseo salieron de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Dios me mandó ir a Betel. Pero Eliseo le contestó: te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Así que los dos se fueron a Betel. Mira lo que hizo Eliseo. Pudiéramos hablar acerca de que Eliseo tenía el síndrome de la garrapata, ¿no? ¿Por qué el síndrome de la garrapata? Porque él entendió que su maestro Elías, el hombre que mostraba el poder de Dios, el hombre que tenía una unción para hacer descender fuego del cielo, el hombre que tenía un poder de parte de Dios para impedir que lloviera durante 3 años, Eliseo entendió que el estar cerca de Elías le iba a ayudar y le iba a hacer crecer en ese proceso de discipulado. Hoy tú tienes la oportunidad de estar cerca de gente que te puede enseñar muchas cosas. Gente en tu trabajo que tiene talento, gente en tu trabajo que tiene habilidades, que ha desarrollado una carrera, gente aquí en la iglesia que tiene la posibilidad de enseñarte cosas buenas. La actitud de un discípulo tiene que ser aquella persona que desea siempre estar cerca de su maestro, no separarse, aprender de él. Si el maestro va al baño, ahí está el discípulo pasándole el papel, ¿no? Si el maestro se va a capacitar, se va a preparar, allá está el discípulo siguiendo sus pasos. Si el maestro va a un evento en Morelia que se llama Efecto 16, ahí está el discípulo en Efecto 16. Si el maestro se prepara para capacitarse y aprender a hablar de una mejor manera, allá está el discípulo preparándose. ¿Qué fue lo que sucedió con Eliseo después de lo que en este momento de la Biblia nos narra? Dice la Biblia que Elías fue arrebatado en un remolino, en un carro de fuego. Dios se lo llevó. Dios no permitió que Elías conociera la muerte. Y como ahí estaba Eliseo, lo que le recibió Eliseo por ser fiel y por ser una persona que siempre estuviera cerca fue 3 veces más poder, 3 veces más sabiduría, 3 veces más habilidades, 3 veces mejor que su maestro. La persona que siempre está cerca de aquel que le puede enseñar, de aquel que le puede instruir en algo, se convierte en mejor. Desarrolla más habilidades, desarrolla más talentos, desarrolla más capacidades. Yo no sé si tú lo estás creyendo en ese día. Porque en Selah buscamos que esté cerca, porque creemos que Dios va a poner en ti 3 veces más capacidad de hacer las cosas. Hoy en Selah tenemos un auditorio para 150 personas, 3 reuniones, casi 400 personas cada 8 días. Dios va a poner en ti la habilidad, la capacidad de que haya auditorios para 1000, 2000, 3000 personas.
No sé si lo estás creyendo. Pero bueno, si tú dices, oh, es que yo no me quiero dedicar a la iglesia, ok, Dios a lo mejor hoy te ha dado un trabajo en los medios, hoy te ha dado un trabajo en una empresa de arquitectura, Dios te dio un trabajo en una escuela. Si tú estás cerca de tu maestro, si tú estás cerca de la persona que te está enseñando, Dios va a permitir que se amplíen las capacidades de tu vida para que tengas 3 veces mejores salarios, 3 veces mejores oportunidades, 3 veces más crecimiento, porque un discípulo que está cerca aprende del maestro y lo supera. ¿Lo crees? Te invito a que lo apliques en tu vida. No dejes de estar cerca de las personas que puedan ayudarte. Wow. Cuarto principio. Y este principio me encanta. Lo podemos ver en 2 personajes que la Biblia nos enseña. Y estos son Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Mira lo que escribía Pablo en la primera carta de Timoteo. Dice: querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Fíjate cómo se presenta Pablo como el maestro, el apóstol, el que está sirviendo a Dios, cumpliendo su propósito. Después dice Pablo, le dice a Timoteo: para mí tú eres como un hijo. Por eso le pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. La siguiente característica de un discípulo, de una persona que desea aprenderse de su maestro, es aquella persona que tiene una actitud de hijo con respecto a su maestro, una actitud de hijo con respecto a su mentor. Me encanta ver a mis hijos pequeños cuando les hablo y cuando les trato de instruir en algo que es bueno para sus vidas, cuando trato de corregirles en algunas cosas que ellos tienen que aprender a su edad. Me encanta verles su carita y su recepción, no entendiendo a lo mejor mis palabras poco o mucho, no sé, pero ellos recibiendo una instrucción, aprendiendo y sabiendo que lo que yo como padre les estoy enseñando, ellos lo van a atesorar, lo van a meter en su vida, en su corazón, y de esto les va a servir de mucho a lo largo de su desarrollo. La palabra de Dios nos enseña que instruyamos a nuestros hijos cuando son pequeños y nunca se van a apartar del camino de Dios. ¿Cuántos lo saben? Porque el corazón de un hijo es aquel corazón en que siempre está dispuesto a escuchar a su padre, que siempre está dispuesto a atender las instrucciones, que siempre está dispuesto a recibir las enseñanzas de un padre que está preocupado por su bienestar. Todos los que somos padres sabemos que cada vez que damos una instrucción a nuestros hijos es por su bien. ¿Cuántos lo saben? Y el hijo que tiene un corazón de hijo sabe que la instrucción de su padre es para que él tenga una vida mejor. Como discípulos debemos aprender a tener una relación de padre con hijo, con nuestro maestro. Mira, la Biblia nos enseña que Timoteo vivía con su abuela y con su mamá. No nos enseña o no nos dice que existiera un padre. Bueno, tuvo que haber un padre, ¿no? Porque ni modo que como salió Timoteo. Tuvo que haber un padre, pero no nos enseña la Biblia más allá de quién era su padre. Entonces yo puedo entender cómo la necesidad de tener un padre de Timoteo, la necesidad de tener una figura paterna, la pudo encontrar en su maestro. La pude encontrar en Pablo, que le hablaba con cariño, le hablaba con dedicación, diciendo: querido hijo mío. Y por un lado Timoteo con una actitud de hijo recibiendo las instrucciones de su maestro. No sé si en este momento me estás siguiendo todavía y quieras atesorar esta palabra en tu corazón y saber que si tú quieres ser un discípulo que pueda hacer crecer ese llamado que Dios ha puesto en tu vida, debes tomar una actitud de hijo. Debes estar dócil a las instrucciones que tus padres te dicen. Mira, aquí en Selah tenemos padres espirituales. ¿Cuántos lo saben? Nuestros pastores, nuestro pastor Abdías cada semana se prepara para traer una palabra que pueda instruir tu vida, porque desea ver tu vida mejor. Nuestros pastores están buscando tener lugares, ambientes, procesos propicios para que cada persona que esté aquí en Selah pueda encontrar a Dios, pueda conocer el amor de Cristo, pueda transformar su vida y hacer que su vida sea mejor. Ese es un esfuerzo que cada semana nuestros pastores hacen, porque aman a la iglesia, aman a los congregantes como si fueran sus hijos. Nosotros como hijos
debemos saber que cada vez que podemos estar en esta iglesia es porque podemos recibir de nuestro Padre una instrucción y tener esa actitud como buenos discípulos. Si tú lo crees conmigo, por favor, vamos a darle un gran aplauso a Dios. Dile gracias, Dios, porque somos hijos tuyos. Porque somos hijos tuyos y aprendemos. Y por último, el quinto principio, el quinto ejemplo que podemos adquirir como discípulos, lo encontramos en uno de los discípulos de Jesús. ¿De quién crees que voy a hablar? ¿De Pedro? ¿De Santiago? ¿No? Y de los demás no me acuerdo porque hablaremos de Juan. A Juan, el que la Biblia nos dice, nos enseña que era el discípulo amado. ¿Has escuchado esta frase? Juan, el discípulo amado. Y no solamente era el discípulo amado porque se dejara apapachar por Jesús, o porque se dejara consentir por Jesús, o porque era el más joven de todos. No, Juan era el discípulo amado porque, vamos a entenderlo. Fíjate lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan, primera carta de Juan 1:1. Dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Dice: así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Yo sé que están en shock. Yo sé que a lo mejor en este momento es complicado poder entender lo que estaba escribiendo Juan, pero voy a tratar de expresártelo de esta manera, tratando de entender cómo un discípulo como Juan podía escribir esto. Juan era una persona que amaba las enseñanzas de Jesús. Se apasionaba por escuchar a su maestro, se apasionaba por entender claramente cada mensaje, a tal grado que él podía decir: Jesús es la palabra que da vida. Jesús no solamente era el personaje, el hombre, no solamente era el caudillo, no solamente era el salvador, era la palabra que podía transformar la vida de las personas. Así lo entendía Juan, porque amaba sus mensajes, porque atesoraba su palabra, porque cada vez que escuchaba hablar a Jesús decía: wow, esto puede transformar la vida de cualquier persona, esto puede transformar la vida de cualquier enfermo, de cualquier ciego, de cualquier persona que esté en tristeza, en dolor. Esto es palabra que da vida. Un discípulo verdadero es aquella persona que está dispuesta a escuchar una enseñanza, escuchar una instrucción y amar esa instrucción, amar esa enseñanza. Hoy tenemos cada 8 días la oportunidad de estar aquí en la iglesia, en Selah. Y cada vez que estamos en Selah, Dios tiene una palabra para nosotros. La actitud que tú tomes con respecto a lo que tú escuchas de parte de Dios va a determinar si realmente aprecias esa palabra o no la aprecias. ¿A qué me refiero? A veces venimos a la iglesia, Dios trae un mensaje a nuestras vidas y cruzamos la puerta que está allá atrás. ¿Y de qué habló el pastor? ¿Qué fue lo que no sé, pero esa cancioncita de ya no soy un esclavo del temor, sí me llegó, ¿verdad? Hasta me hizo derramar una lágrima. A veces pedimos o recomendamos a la gente: oigan, miren, hay un manual que se llama Tiempo con Dios, ahí puedes escuchar la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Tiempo con qué? ¿Para qué? No, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para escuchar un mensaje de parte de Dios. Y no le damos el valor que tiene la palabra que da vida, el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Un discípulo está al pendiente de escuchar la voz de su maestro porque ama su mensaje, porque se apasiona por poner en práctica lo que su maestro le pide que haga. ¿Me estoy dando a entender? Quiero invitarte en este día que podamos recordar estos 5 principios, estos 5 valores
que como te decía hace un rato, de verdad, no es mi intención solamente hablártelos en un ambiente de iglesia, sino mi intención es poder transmitírtelo para que tú puedas darte cuenta que si tú aplicas estos 5 valores en tu vida cotidiana, créeme que estás encaminado a vivir una vida exitosa. El proceso que estás llevando de discípulo en donde quiera que tú estés va a ser más fácil para ti. Te invito a que te pongas de pie conmigo y que podamos recordar estos cinco principios, 5 valores. Ayúdame por favor poniéndote de pie. En primer lugar aprendimos acerca de Josué como un discípulo. ¿Sabes por qué Josué era un discípulo? Porque siempre estaba dispuesto a obedecer las instrucciones de su maestro. Él se sujetó a la autoridad de su maestro y sabía que a través de esa sujeción podía tener un aprendizaje que lo llevaría ahora a él estar en autoridad. Primer principio: aprendamos a sujetarnos, aprendamos a obedecer, aprendamos a cumplir las órdenes que se nos dan, las instrucciones que se nos dan para ser buenos discípulos. Segundo principio, ¿se acuerdan? Los valientes de David. Y los valientes de David precisamente eran esas personas que como discípulos eran valientes ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia. El mundo, la vida te va a llevar a que tengas miedo, a que tengas temor, a que trates de tirar la toalla. Pero solamente los discípulos que son valientes van a saber permanecer hasta el final. No importa que estén cansados, no importa que de repente veamos que es poco lo que tenemos, no importa que sean muchos los problemas que tenemos que enfrentar, seamos valientes. ¿Cuántos dicen amén? El tercer ejemplo que aprendimos hoy es acerca de Elías y Eliseo. Eliseo como discípulo, ¿qué crees? Nunca se despegaba de su maestro. Siempre estaba con él, siempre estaba cerca, siempre quería aprender algo más. Y como consecuencia de estar cerca de su maestro, Eliseo recibió 3 veces mayores poderes, dones, habilidades que su maestro. Yo te invito a que como discípulo no te alejes de aquellas personas que pueden bendecir tu vida, que te pueden enseñar. El cuarto ejemplo lo tenemos en Timoteo y en Pablo. Timoteo como discípulo era como un hijo para Pablo. En Selah somos una gran familia, lo hablábamos al principio de esta conferencia, pero somos una familia de hijos. Hijos que estamos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Padre. Hijos que tenemos un corazón enseñable como la que tiene un hijo pequeño cuando su padre le habla, porque sabemos que la voz de nuestro Padre, las instrucciones que nos da nuestro Padre son para nuestro bien. Y por último tenemos el ejemplo de Juan, un discípulo que amaba el mensaje de su maestro, que se apasionaba por escucharlo y ponerlo en práctica. 5 principios, 5 valores que si tú pones en práctica cada uno de ellos, tu vida como discípulo, tu proceso como discípulo en cualquier área de tu vida se te va a hacer más fácil.